Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo 2, correspondiente a Kareli Neri, a su servidora Brenda González, a Katia Ontiveros, y nosotros les vamos a hablar de la insensibilidad de las señales inhibidoras de crecimiento. ¿Qué es esto? Pues cuando hay un fracaso en la inhibición del crecimiento, va a haber una alteración fundamental que viene siendo un proceso de carcinogenia. Cuando los oncogenes codifican proteínas que promueven ese crecimiento celular, pues los productos de los genes supresores tumorales van a frenar la proliferación celular. ¿Qué pasa cuando ya va a haber una alteración de estos genes? Va a hacer que las células sean refractarias a la inhibición y pues va a simular los efectos promotores de estos oncogenes. Les vamos a describir 4 temas principales que van a ser el gen RB gobernador del ciclo celular, el gen TP53, conocido como el guardián del genoma. Vamos a hablar de la vía, el factor transformador del crecimiento beta, y vamos a hablar de inhibición por contacto gracias a NF2 y APC. Hay que hablar de qué es un retinoblastoma. El retinoblastoma, pues, va a ser una enfermedad por la que se van a formar células malignas o células cancerosas en los tejidos de la retina, de ahí que venga su nombre retinoblastoma. Para que ello suceda, los dos alelos normales del locus RB se van a inactivar y para que se desarrolle va a haber pues el retinoblastoma. Hay 2 casos, que el primero sería el caso familiar. Los niños van a heredar una copia defectuosa del gen RB. El retinoblastoma se va a desarrollar cuando el gen RB normal pues se pierde en los retinoblastos y va a ser consecuencia de una mutación somática. Cuando es un caso esporádico, se van a perder los 2 alelos de RB por mutación somática en uno de los retinoblastos. Esta es una imagen de la diapositiva anterior. Va a ser la patogenia del retinoblastoma. Como podemos ver en la forma esporádica, va a haber una mutación que va a afectar el locus RB en una de las células retinianas después de nacer, que sería en la célula retiniana. Si podemos ver, el cigoto está normal de forma esporádica y hasta la célula retiniana es donde presenta la mutación y enseguida se ven los 2 alelos ya mutados. En la forma familiar va a haber 2 mutaciones y esta va a ser del progenitor, en este caso va a ser el padre, es el que le va a heredar el gen mutado y también tiene que ser los 2 alelos mutados y se da en el cromosoma 13q14. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene el RB con el ciclo celular? Pues el ciclo celular va a ser el gobernador y va a controlar la transición de la fase G1 a la fase S. Va a tener efectos antiproliferativos mediante este control. Cuando hay una forma activa, la proteína de RB se halla hipofosforilada, como se ve en la derecha. Va a estar hipofosforilada y se va a unir al factor de transcripción E2F. Esta interacción pues, va a impedir que haya una transcripción de genes, como de la ciclina E, que van a ser necesarios para la replicación del ADN, por lo que las células se van a detener en la fase G1. El papel fundamental de RB entra cuando el mecanismo se va a obligar a seguir la transición de G1 a S. Cuando se comienza la replicación de ADN en la fase S, va a requerir la actividad de los complejos de ciclina E y CDK2. Y la expresión de la ciclina E pues, va a depender de la familia de los factores de transcripción de E2F. Cuando empieza de la fase G1, la proteína RB pues, se va a encontrar en su forma activa hipofosforilada. Y cuando se une e inhibe a la familia de E2F, que son los factores de transcripción, como ya le había dicho, va a impedir la transcripción de la ciclina E. La RB, que va a estar hipofosforilada, va a bloquear la transcripción mediada por la familia E2, al menos de 2 formas. La primera forma pues, va a secuestrar a E2F y esta va a impedir que haya una interacción con otros activadores de la transcripción. Enseguida, la RB pues, va a reclutar proteínas de remodelado de la cromatina, que son histona desacetilasas e histona metitransferasas, que se van a unir a los promotores de los genes con respuesta a E2F.
Un ejemplo de ello, claro, pues es la ciclina E. Cuando las enzimas se modifican, la cromatina en los genes y en los promotores va a conseguir que el ADN no responda a los factores de transcripción. Esta situación va a cambiar. La segunda forma es que en presencia de señales mitógenas, el factor de crecimiento va a provocar la expresión de ciclina D y pues se van a activar los complejos de ciclina D y CDK4/6. Estos complejos van a dar lugar a una fosforilación de la RB, en lo que esta proteína se inactiva y pues va a liberar E2F para inducir a los genes Diana. Un ejemplo de un gen Diana pues sigue siendo la ciclina E. La expresión de ciclina E va a estimular la replicación de ADN y la progresión a través del ciclo celular. Cuando una célula entra a la fase S, se va a obligar a dividirse sin una estimulación adicional del factor de crecimiento. Durante la siguiente fase, que viene a ser la fase M, los grupos de fosfato van a ser extraídos de la proteína RB por fosfatasas celulares, con lo que se forma hipofosforilada de la RB y se va a regenerar esa RB. La 2F no es la única diana de RB y con diversos estudios se ha demostrado que esta proteína va a ser muy versátil y se va a unir a muchos factores de transcripción que van a regular la diferenciación celular. Un ejemplo de ello es que RB va a estimular los factores de transcripción específicos de los miocitos, de los adipocitos, de los melanocitos y de los macrófagos. Por tanto, la vía de la proteína RB se va a acoplar al control de la progresión del ciclo celular de G0 a G1 con la diferenciación, lo que explica el por qué esta última asociación se va a la salida del ciclo celular. Bueno, pues yo voy a explicar lo que sería la P53 y TP53, que es el guardián del genoma. La proteína P53 frustra la transformación neoplásica siguiendo 3 mecanismos entrelazados. La parada del ciclo celular mediada por P53 puede ser considerada la respuesta primordial ante el daño del ADN. Se produce al final de la fase G1, principalmente como consecuencia de la transcripción del gen del CDKI, CDKN1A, dependiente del P53. La proteína P21, ya descrita antes, inhibe los complejos ciclina, CDK y evita la fosforilación del RB, deteniendo las células en la fase G1. Una pausa de este tipo en el ciclo celular pues es bienvenida, ya que da a las células pues se podría decir que un respiro para proceder a reparar el daño del ADN. Además, la proteína P53 también induce la expresión de los genes de reparación del daño del ADN. Si este daño se repara con éxito, P53 regula positivamente la transcripción de MD-M2, esto provocando la destrucción del P53 y alivia el bloqueo del ciclo celular. Si el daño no se puede reparar, la célula puede entrar en la senescencia inducida por P53 o sufrir apoptosis, pues también dirigida por P53. La senescencia inducida por P53 es una parada permanente del ciclo celular. Esta está caracterizada por alteraciones específicas de la morfología y de la expresión genética, pues que la diferencian de la quiescencia y de la detención reversible del ciclo celular. La senescencia requiere la activación de P53 y RB
así como la expresión de sus mediadores. Un ejemplo de esta es la CDKI. Los mediadores de la senescencia, pues aún no son tan claros, pero pues al parecer están relacionados con alteraciones de la cromatina global, lo que modifica de modo drástico la expresión genética. La apoptosis inducida por P53 de las células con lesión irreversible del ADN es el último mecanismo protector que existe contra la transformación neoplásica y está mediada por proapoptosis como VAX y PUMA. ¿Puedes cambiarle, por favor? La P53 en el mantenimiento de la integridad del genoma. Es lo que... la activación del P53, normal por agentes que dañan el ADN o por hipoxia, produce la detención del ciclo celular en G1 y la inducción de la reparación del ADN, esto por hiperregulación de la transcripción del inhibidor sinasa. Esto dependiente de la ciclina CDKN1A y los genes GADD45. La reparación satisfactoria del ADN permite a las células continuar el ciclo celular. Si hay un fracaso en la reparación del ADN, P53 induce apoptosis o senescencia, como ya lo mencioné anteriormente. En las células con pérdida o mutaciones de TP53, el daño del ADN no induce una detención del ciclo celular ni la reparación del ADN. Y las células que están genéticamente dañadas proliferan y pues esto da lugar a neoplasias malignas. La P53 se puede activar mediante transcripción, ciertos miARN. Los miARN pueden prevenir la traducción de sus genes objetivos y estos, los que son activados por P53, pueden inhibir la traducción de genes inductores de proliferación como ciclinas y de genes antiapoptósicos como el BCL2. ¿Le puedes cambiar? Ok. Pues para resumir todo esto, por estrés, como la fase G1 y la inducción de genes de reparación del ADN. Cuando una célula tiene el ADN dañado y esta no puede repararse, es dirigida por P53 para bien entrar en senescencia o pues sufrir apoptosis. Ante estas actividades, la P53 ha sido dominada como el guardián del genoma. Con la pérdida homocigótica de TP53, el daño del ADN pues, no se repara. Y las mutaciones son fijas en las células en división y la célula entra
se podría decir, una calle de sentido único que provoca la transformación maligna. Para confirmar la importancia de TP53 en el control de la carcinogenia, más del 70% de los cánceres humanos tienen un efecto en este gen y pues las neoplasias malignas restantes, que son defectos en los genes anteriores y posteriores a TP53, se encuentra, en esto se encuentra una pérdida de los dos alelos del gen TP53 en prácticamente todos los tipos de cáncer. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la vía del factor transformador de crecimiento beta. El factor de transformador de crecimiento beta es una proteína que pertenece a la superfamilia de factores de crecimiento. Una de las principales funciones que tiene, pues, es que la regulación de la proliferación y la diferenciación de varios tipos celulares, así como también de la respuesta inmunitaria. Debido a la importancia de estos procesos y alteraciones en la producción de la citoquina, se pueden ocasionar distintas enfermedades. Las respuestas que puede inducir el factor transformador de crecimiento beta son muy variadas y dependen del tipo de célula sobre la que está actuando. Otras citoquinas que puede haber en ese entorno, precisamente pues se ha visto que de forma general es capaz de inhibir el crecimiento celular, ayudando a evitar el desarrollo de procesos tumorales. Sin embargo, cuando existen alteraciones en su producción, si hay presencia de mutaciones o si cambian las características de las células como consecuencias de la progresión del tumor, puede perder su efecto y pasar a actuar como un factor broncogénico. En lo que respecta al papel que desempeña esta citoquina, se ha descrito que tiene una función inmunosupresora y antiinflamatoria. Es importante en la resolución de la inflamación y regreso al estado normal, que sería el estado de homeostasis. Si no se produce adecuadamente, puede persistir la activación inmunitaria, favoreciendo el daño del tejido y la aparición de enfermedades autoinmunes. Esto se debe a la capacidad de potenciar la supervivencia de un tejido de células T, denominadas células reguladoras, abreviadas sería TREG. ¿Le puedes cambiar? Bueno, la inhibición por contacto NF2 y APC. NF2 hace referencia a la neurofibromatosis y APC a poliposis colónica adenomatosa. En muchos tejidos, los contactos célula-célula están mediados por interacciones homodiméricas entre proteínas transmembranosas denominadas caderinas. Entre estas encontramos pues la E-caderina, y la E hace referencia al tejido epitelial, que es el contacto célula-célula con las capas epiteliales. Un mecanismo posible está mediado por el gen supresor tumoral NF2 y facilita la inhibición por contacto mediada por E-caderina. Existen otros dos mecanismos que regulan la E-caderina. Uno de ellos se conforma al estudiar una enfermedad hereditaria un poco frecuente y la poliposis adenomatosa del colon, que sería el APC. Bueno, los dos mecanismos propuestos como la E-caderina mantiene la inhibición por contacto. Un mecanismo pues viene mediado por el gen supresor de tumores NF2 y en el cual su producto es la neurofibromina 2, que es la merlina. Esta actúa como E-caderina en una vía de transmisión de señales que le ayuda a mantener la inhibición por contacto, y además la pérdida homocigótica de NF2 pues causa algunos tumores neuronales, tumores llamados neurofibromatosis tipo 2. El segundo mecanismo es mediante el cual la E-caderina tiene su capacidad de unirse a B-catenina, otra proteína que es transportadora de señales, como la WNT.
¿Le puedes cambiar? Bueno, aquí en este diagrama observamos que podemos observar el papel que cumple la APC, la poliposis colónica adenomatosa, en la regulación de estabilidad y la función de la B-catenina. En la figura A observamos que las células en reposo no están expuestas a WNT, la cual es una vía de señalización. La beta-catenina forma un complejo macromolecular que contiene las proteínas poliposis colónica adenomatosa, el cual provoca la destrucción de la E-catenina y las concentraciones de la molécula pues serían bajas. Y luego en la siguiente, que es en la figura B, vemos cuando se estimulan las células por moléculas secretadas del complejo de destrucción, que se va a desactivar, el cual va a generar que la beta-catenina no se degrade y ésta se transporte al núcleo, donde se va a unir al TFC, que es el factor de transcripción, y que activa varios genes vinculados al ciclo celular. Y ya para terminar, aquí en la última figura, que sería la figura C, es cuando el APC está mutado o ausente, quiere decir que no está pues presente. No tiene lugar de destrucción y de la beta-catenina, en las cuales las células se van a comportar como si estuvieran sometidas a estimulación constante por la vía que tenemos aquí, que es la WNT. Y sería todo por mi parte. No sé si mis compañeras quieran agregar algo. Y aquí están las referencias bibliográficas. Yo creo que ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.